El millonario reconoce el sabor inolvidable de la mendiga que esperó 40 años en silencio. Ricardo Mendoza, el hombre que había conquistado el mundo con su dinero y poder, nunca imaginó que una simple sopa podría detenerlo en seco. Era conocido por sus autos blindados, sus trajes de seda y cenas en los restaurantes más exclusivos. Pero ese día, en medio de una ciudad llena de ruido y smog, la rutina se quebró de golpe. Caminaba con paso firme, arrastrando el aburrimiento de siempre, cuando una esquina típica del barrio llamó su atención. Calles llenas de colores quemados por el sol, vendedores gritando ofertas y un aroma casero que cortaba el aire como un cuchillo. Allí, entre paredes pintadas a brochazos y mesas de madera raída, estaba la pequeña fonda de Doña Juana, una mujer de 72 años, mirada profunda y arrugas que parecían relatos en silencio. Ella no tenía ni idea de quién era ese hombre con traje caro que se plantó frente a su mostrador. Pero en el aire flotaba algo más. Pero el primer sorbo explotó en su boca con una fuerza brutal. El caldo era cálido y espeso, con un sabor a hogar, a recuerdos enterrados, a lágrimas no derramadas. De repente, su garganta se cerró. Un nudo imposible de desatar se apoderó de él. No sabía por qué esa sopa despertaba en su pecho un dolor viejo, como si algo que había olvidado estuviera saliendo a la luz. Su mirada se tornó vacía por un instante, mientras alrededor el bullicio seguía, implacable. Doña Juana, que observaba con sus ojos llenos de historias, suspiró. En esa fonda donde el tiempo parecía detenerse, ella había cargado un secreto demasiado pesado. Hace 4 décadas, con el corazón despedazado, entregó a un hijo recién nacido en adopción, en circunstancias que la habían roto para siempre. Guardó ese dolor entre paredes, sin decirlo a nadie. Pero ahora, el destino tejía un hilo invisible que podía unirlos. Ricardo salió de la fonda con la mezcla de confusión y nostalgia tatuada en el rostro. Una chispa imposible de apagar había encendido preguntas con sabor a verdad y miedo. ¿Quién era realmente? ¿De dónde venía? La sombra de un pasado desconocido empezó a cernirse sobre él, mientras personas poderosas, interesadas en que nada saliera a la luz, comenzaban a moverse en las sombras. Esa noche, en su penthouse de mármol y cristal, el millonario empezó a buscar. Documentos viejos, nombres que no recordaba, ecos de un barrio que su memoria parecía querer borrar. Sabía que estaba entrando en un terreno peligroso, entre secretos escondidos, chantajes disfrazados de silencios y rostros que no querían respuestas. Se aferró a una última esperanza, una prueba de ADN, la llave que podría desatar un pasado inimaginable. La historia quedó suspendida justo cuando Ricardo, pálido y tembloroso, contemplaba el sobre con el resultado. Afuera, la lluvia tamborileaba lento sobre el techo oxidado de... El sonido era un latido, un susurro que llenaba la habitación con promesas y amenazas. ¿Estaba listo para descubrir la verdad? ¿O aquel bocado de sopa había abierto una herida de la que nunca podría sanar? El silencio se hizo pesado. Nadie sabía qué vendría después. Hey, antes de continuar con esta historia increíble, necesito darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube eliminó sus suscripciones sin previo aviso. Échale un vistazo rápido al botón rojo aquí abajo y asegúrate de seguir suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que viene en camino. Y ya que estás aquí, déjame un poderoso like que me ayuda mucho con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad estás viendo esto? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia. Vamos a interactuar. Ricardo sintió que el corazón le explotaba en el pecho mientras desenrollaba el sobre con manos temblorosas. La habitación giraba lentamente. El ruido de la lluvia sobre el techo se volvió un golpe sordo que marcaba el tempo de su miedo. Respiró profundo. Allí, en esa hoja blanca, estaba la verdad esperando sin avisar. Cuando levantó la mirada, el brillo del cristal de la ventana le devolvió una imagen que congeló su sangre. Enfrente, en el cielo oscuro, un dron pequeño y silencioso lo observaba,
como una sombra viva. Su instinto gritó peligro, pero algo aún peor estaba por llegar. De repente, el vidrio del ventanal explotó en 1000 pedazos con un estruendo seco. Cristales volaron como cuchillas hacia adentro. Ricardo se lanzó hacia atrás, cubriéndose el rostro. La lluvia y el viento entraron arrasando el salón, mezclados con una figura que se deslizó rápido adentro. Era una mujer, no más que una silueta envuelta en sombras y humedad. Sus ojos eran 2 faros que brillaban con una intensidad que lo dejó paralizado. Con una voz cortante, apenas un susurro furioso dijo: ¿Creíste que ibas a descubrirlo todo? Te equivocaste. Ricardo apenas pudo responder. La mujer avanzó, dejando caer un sobre manchado y una vieja fotografía. Él la miró con intensidad, sosteniendo la imagen entre los dedos, revelando una escena que arrancó todo el aire de su cuerpo. En ella, un niño de unos 5 años, con sus ojos exactos, su sonrisa y una cicatriz pequeña en la mejilla, jugaba junto a una figura que reconoció con horror. Doña Juana. Pero eso no era todo. Al lado, otro hombre de traje oscuro, con un rostro familiar solo por la forma y postura, sostenía al niño del brazo. Un hombre que Ricardo creía muerto desde hacía años, su propio hermano. Un golpe brutal retumbó en su cabeza. ¿Cómo? ¿Por qué su hermano estaba ahí? Y peor aún, ¿qué pasaba con doña Juana? La mujer que había irrumpido en su penthouse lo miró fija, como si llevara décadas esperando ese momento para soltar la verdad que todos temían. Tu pasado que buscas no es solo un secreto de adopción, es una red de mentiras, traiciones y un crimen enterrado. Doña Juana no es solo una mujer que perdió un hijo, fue la cómplice involuntaria. Y tu hermano está vivo y te está cazando. Ricardo sintió un frío helado elevándose desde sus entrañas. Su hermano, muerto según todos los informes, acechaba en las sombras, manipulando todo, jugando un juego mucho más oscuro del que él creía involucrado. ¿Por qué me haces esto?, balbuceó. La mujer sacó una carpeta negra y se la lanzó encima de la mesa. El sonido metálico de las pruebas chocando con su lujosa superficie fue aterradoramente real. Porque sos la pieza clave, y esta vez no hay salida. Si decides seguir, vas a perderlo todo. Pero si te rindes, tu mentira se queda enterrada en la oscuridad para siempre. Antes de que pudiera decir algo más, el teléfono vibró con un mensaje punzante. Sabemos que sabes. Tiempo 24 horas. La mujer salió tan rápido como entró. La puerta quedó abierta, dejando entrar el frío de la noche y el olor a tierra mojada mezclado con pólvora fresca. Ricardo se quedó inmóvil. El sobre con el resultado de ADN aún estaba en su mano, pero en ese instante era insignificante. Lo que realmente había abierto era una puerta hacia un infierno personal mucho más profundo y aterrador. Todo lo que sabía sobre sí mismo, su familia, su identidad, parecía deshacerse en esa habitación, entre cristales rotos y un viento que no prometía nada bueno. Afuerita, en la calle, bajó el volumen de un motor. Un susurro mecánico que se perdió entre el sonido de la lluvia. ¿Qué haría ahora? ¿Seguiría buscando la verdad? ¿O dejaría que la oscuridad se tragara todo? El motor que se apagó en la calle quedó suspendido en el aire como un suspiro contenido. Ricardo se quedó quieto, el corazón martillándole, mientras la oscuridad colgaba pesada tras la puerta abierta. Miró el sobre con el resultado de ADN, tembloroso, pero ahora sin fuerzas para abrirlo. Todo parecía irrelevante frente al estallido que acababa de vivir. La voz de la mujer retumbaba en su cabeza, y la carpeta negra como una losa descansaba sobre la mesa. Pero entonces un sonido lo sacó de su aturdimiento, un zumbido cada vez más fuerte. El dron que había visto en el cielo volvía, ahora entrando por la ventana destruida, con luces rojas que iluminaban la estancia destrozada. Ricardo saltó hacia la mesa. Intentó agarrar la carpeta, pero el dron la enganchó con sus garras mecánicas y la levantó en el aire. Un frío terrible le bajó por la espalda.
La máquina comenzó a proyectar un video en miniatura en la pared, con imágenes que lo dejaron sin aliento. No era un video cualquiera. Mostraba una escena grabada hacía años, y ahí estaba él, pero mucho más joven, con ropa modesta, en un barrio que no reconocía. Sin embargo, lo que lo hirió de verdad no era eso, sino la mujer que estaba junto a él, sonriente y con cara de cariño, doña Juana. Hasta ese momento parecía una escena inocente, un recuerdo tierno. Pero el video siguió, y entonces el giro rompió todo. En la pantalla apareció el rostro de un niño idéntico al que estaba en la fotografía, y luego, con una voz temblorosa y clara, se escuchó un llanto. De pronto la cámara cambió y mostró a un hombre con un rostro conocido, pero no era su hermano, era él mismo. Sí, Ricardo, mucho más joven, estaba allí, abrazando al niño y hablando con una mujer, la misma que había entrado a su penthouse aquella noche. El efecto fue devastador. ¿Cómo era posible? ¿Quién había filmado eso? Y más inquietante aún, ese niño, que parecía ser su hermano, estaba en sus brazos, no en los de doña Juana, ni en los del hombre al que creía muerto. Ricardo sintió que el mundo se le desmoronaba. De repente, las piezas mal encajaban de golpe. Aquella mujer, el hermano vivo, doña Juana. Pero, ¿y él? ¿Quién era en realidad? Respiró agitadamente, sintiendo que el aire le faltaba. El dron dejó caer la carpeta y se alejó silbando, mientras Ricardo se lanzaba a abrir aquellos documentos con urgencia. Y justo cuando comenzó a asimilar los papeles, la peor verdad saltó a la luz. No solo había sido adoptado, ni su madre verdadera era doña Juana. Él mismo era un experimento, un clon, una réplica exacta creada clandestinamente, a partir del ADN de su hermano, para reemplazarlo después de que muriera. La mujer que había entrado a su casa no era quien decía ser. Era la guardiana de ese secreto, la única sobreviviente de un proyecto oscuro que buscaba controlar a ambos hermanos sin que nadie lo supiera. La sangre le palpitaba furiosa. El piso se movía bajo sus pies. Todo lo que había creído, su dinero, su familia, su identidad, eran mentiras tejidas con hilos tan frágiles que temblaban con el mínimo contacto. Y entonces, una ráfaga de furia y miedo le explotó en la cara. ¿Qué sentido tenía buscar la verdad, si él mismo no era más que una copia, un reemplazo, un error jamás admitido? Pero cuando intentó levantarse, un sonido agudo lo paralizó. Su celular vibraba sin parar. Miró la pantalla. Un mensaje nuevo, desde un número desconocido. Bienvenido, Ricardo. O más bien, ¿quién eres cuando nadie te creó? Tiempo, 12 horas. El silencio se hizo tan denso que parecía aplastarlo. Afuera, la lluvia cesó, pero aquella noche apenas había comenzado. ¿Quién era él realmente? ¿Y qué iba a hacer con esa mentira enorme que ahora lo consumía? Ricardo estaba temblando. El celular no paraba de vibrar. Los ojos se le salían de las órbitas, buscando respuestas que no existían. El silencio en la habitación era un puente tenso que unía el pasado terrible con un futuro incierto. De repente, un sonido seco cortó la atmósfera. La alarma del penthouse estalló en un grito agudo e implacable. Luces rojas parpadeaban en las paredes, y una voz robótica empezó a repetir: protocolo de seguridad activado, intrusión detectada. Ricardo saltó, tiró el sobre con el resultado de ADN sobre la mesa y corrió hacia la puerta principal. Justo cuando la agarraba para salir, la pantalla del enorme espejo que había en el pasillo se iluminó con un brillo blanco y comenzó a emitir una imagen que le congeló el alma. Era él. No un video, sino él, exacto en cada detalle. Pero no estaba solo, ni en el penthouse. Estaba en una habitación blanca, con tubos y cables conectados a su cuerpo. Estaba dormido, o quizá inconsciente, respirando a duras penas por un aparato. ¿Qué demonios?, susurró con los ojos abiertos, clavados en esa escena imposible. El anuncio de una voz detrás de él heló su sangre. «Bienvenido a tu verdad más profunda, Ricardo», dijo la mujer que había irrumpido, justo en la entrada, sin que él la oyera llegar.
¿Creías que todo era una conspiración más? Esto va mucho más allá. Ricardo giró en redondo, el corazón pateándole en el pecho. Antes de que pudiera reaccionar, ella avanzó, pulsó un botón y la pantalla cambió con un destello. Ese cuerpo allá abajo, señaló con la barbilla. Eres tú, hace 5 años. Un vacío lo tragó. ¿Qué quería decir? Él, hoy, parado ahí, ¿no era el real? La mujer tomó un sobre distinto, viejo, polvoriento, del bolsillo. Lo abrió lento y sacó una hoja amarillenta, manchada en un borde. Esto es un informe oficial, le dijo. Fecha, 5 años atrás. Tu principio biológico, documento oficial de nacimiento. Explica que nunca naciste en una clínica. Ni doña Juana tiene nada que ver. Ricardo tragó saliva, intentando mantener la compostura. Entonces, jadeó, ¿qué demonios soy? La mujer se acercó. Sus ojos eran hielo. Eres una copia, pero no cualquier copia. Fuiste creado en secreto para reemplazar a otro Ricardo Mendoza. El corazón de Ricardo dio un vuelco errático, un golpe doble que le destrozó el pecho. Pero antes de que pudiera procesar lo que escuchaba, la mujer soltó una bomba mayor. Y esa cámara que viste no solo grababa tu cuerpo, sino también tu mente. Porque lo que de verdad somos no está en la carne, está en la memoria. La pantalla cambió otra vez. Esta vez mostró imágenes en un laboratorio subterráneo. Había cables conectados a cabezas, luces parpadeando, gente con batas blancas y máscaras. Nos programaron para olvidar, dijo la mujer, para creer en una identidad falsa, creada a partir de un sueño roto. Ricardo sintió un frío central en el pecho, como si le apretaran un puño. Pero lo peor acababa de llegar. De pronto, la imagen mostró algo o alguien que Ricardo reconoció al instante. Era él mismo, pero con ojos vacíos, sin expresión. Un clon en estado vegetativo. Ese eres tú, susurró la mujer acercándose. La copia original, el gato y la sombra. Nosotros vivimos duplicados en un juego cruel. Un golpe sordo le atravesó la cabeza. El suelo parecía que se alejaba. No solo era clon, no solo un experimento. Había otra versión de sí mismo, separada, viva, dormida. ¿Y el niño? ¿El hermano? Balbuceó Ricardo temblando. La mujer bajó la mirada como cargando una tristeza imposible. No es tu hermano, es el original, y está vivo, porque él nunca murió. Nosotros solo ocupamos su lugar hasta que él decida regresar. Ricardo se tambaleó, agarrándose la cabeza con fuerza. La lluvia afuera tamborileaba como un mal presagio. Quiso gritar, quiso correr, pero en ese instante la pantalla explotó en 1000 colores. El sonido de su propio grito le rebotó en la cabeza. Y entonces, sin aviso, en medio de ese caos, el celular volvió a vibrar. Tiempo, 6 horas. Y esta vez el mensaje añadió una línea que lo partió en dos. Tu realidad es un espejismo. Uno de ustedes podrá existir. Ricardo cayó de rodillas, ahogado por un mundo que se deshacía a pedazos. ¿Quién era él? ¿Cuál de las dos versiones sobreviviría? Y sobre todo, ¿qué oscuros planes tejían detrás de esa guerra silenciosa para controlar su alma? La respuesta estaba en el aire denso de aquella noche sin fin, y no había margen de error. Ricardo quedó de rodillas sobre el piso frío. Apenas podía respirar. El mensaje en el celular quemaba en su mente. Tu realidad es un espejismo. Solo uno de ustedes podrá existir. Las palabras retumbaban, agitaban cada músculo de su cuerpo. La lluvia afuera era un murmullo apagado, como si el mundo también contuviera el aliento. La pantalla seguía mostrando la imagen de aquella habitación blanca, ese lugar donde otro él dormía atrapado en cables y tubos. Un clon, su clon. ¿Pero qué significaba que solo uno iba a sobrevivir? Un temblor sacudió el cuarto. Ricardo alzó la mirada justo cuando la puerta de cristal se abrió de golpe. La mujer, la guardiana del secreto, volvió a entrar. Esta vez
No tenía el rostro frío, sino algo raro, una mezcla extraña de miedo y urgencia verdadera. «Hay algo que tienes que saber», dijo en voz baja, mientras cerraba la puerta detrás de ella. «Lo que ocultaron es mucho peor de lo que imaginaron». Ricardo frunció el ceño. El nudo en la garganta le quemaba la piel. «¿Cómo? ¿Qué más puede haber?» Ella lanzó un sobre grueso y oscuro sobre la mesa, tan pesado que el golpe resonó en toda la habitación. «Abre esto», ordenó, y se quedó esperando. Con manos temblorosas, Ricardo rompió el sello. Sacó un montón de discos, papeles y un pequeño aparato USB. Lo encendió en la computadora y una serie de videos y documentos empezaron a correr frente a sus ojos. El primero era un video antiguo, con una calidad borrosa. Aparecían varios hombres y mujeres en batas blancas, rodeando una mesa donde estaba un bebé. No un bebé cualquiera, era un niño que casi sin duda era el niño de la foto que había visto antes, el mismo niño que creía su hermano. Pero de pronto, el audio se abrió y una voz que heló la sangre a Ricardo comenzó a hablar con calma, como si tuviera todo el tiempo del mundo. «Este es el proyecto Gemelo 47. El objetivo, crear 2 copias, replicar la misma mente en 2 cuerpos distintos, pero con un chip oculto, programado para eliminar a uno cuando el original despertara». Ricardo sintió que el mundo se deshacía bajo sus pies. Miró la pantalla y la cámara enfocó a un hombre con una máscara quirúrgica. Igual a él, pero con los ojos vidriosos, vacíos, el clon dormido. «¿Qué demonios?», susurró, balbuceando. La mujer asintió, absorta. «No hay solo uno. Somos 2, pero el otro es un arma, una bomba programada para borrar al que sobrevive». Por eso hicieron todo esto. No es una cuestión de identidad. Es una guerra de control. Antes de que Ricardo pudiera responder, un ruido metálico cortó el silencio. La computadora empezó a parpadear y la pantalla se distorsionó. En medio del caos digital apareció un mensaje nuevo, escrito con letras rojas y temblorosas. «El médico del proyecto está aquí. Prepárate». De repente la puerta del penthouse se abrió violentamente, y un hombre entró. No llevaba bata, pero sus ojos eran fríos, calculadores. Sonreía con una crueldad que cortaba el aire. «Ricardo», dijo con voz suave, como un susurro mortal. «Pensaste que era solo un secreto familiar, pero en realidad eres la pieza central de un experimento que va más allá de la vida y la muerte». Ricardo retrocedió. La carpeta cayó al suelo con un golpe seco. Miró al hombre, y algo en ese instante explotó dentro de su pecho. Era su propio reflejo, un doble mortal frente a él. «Soy tu creador», confesó el hombre, «y también tu verdugo». La mujer gritó horrorizada, intentando protegerlo, pero el extraño sacó un control remoto, y en un instante todas las luces se apagaron. Solo quedó la luz tenue del celular de Ricardo, que seguía vibrando. Un último mensaje apareció. «Ahora sabes, ninguno de los 2 es la verdad. Ni tú ni él. La única realidad es que ninguno está vivo». Un silencio absoluto cayó como un golpe, mientras afuera la ciudad seguía indiferente, ajena a ese juego macabro. Ricardo sintió que todo a su alrededor se desvanecía. ¿Quién había estado engañando a quién? ¿Y qué significaba no estar vivo? El terror lo paralizó, porque en ese instante supo algo terrible. Por primera vez, no sabía si estaba despierto o atrapado en un sueño del que nadie podría despertarlo jamás. El silencio aplastaba la habitación. Ricardo estaba clavado en el piso, mirando la pantalla parpadear, con el corazón como un tambor retrocediendo en su pecho. La voz del hombre, el médico, seguía retumbando en su cabeza. «La única realidad es que ninguno está vivo». ¿Qué demonios significaba eso? ¿Cómo podían no estar vivos? Y justo cuando su mente saltaba entre el delirio y la desesperación, la pantalla se volvió negra. Un golpe seco retumbó detrás de él. Ricardo giró el rostro y ahí estaba, la mujer, la guardiana, con los ojos fuera de sí, desesperada,
sosteniendo algo que parecía un dispositivo, pequeño y brillante. «Ricardo, escúchame», gritó, apretando el pulgar en un botón. En ese instante, la pantalla explotó en luz, mostrando una imagen que sacudió sus huesos con una fuerza brutal. No era una grabación, ni un video. Era él, pero no él. Era una versión distorsionada, rota. Un reflejo torcido que se movía con vida propia. El brillo cambió y la sala tembló con un zumbido profundo. Entonces, la mujer habló casi gritando. «Esto es real. No eres un clon. No eres una copia. Eres un programa». Ricardo pestañeó, incapaz de comprender. La voz rebotaba en sus oídos como un eco mortal. «¿Qué?», balbuceó, el nudo en la garganta a punto de estallar. «¿Un programa? ¿Estás loca?». Ella negó con la cabeza, respirando rápido y con lágrimas aprisionadas. «No, escucha, no es un simple experimento. Todo...». De hecho, él ahora entendía campoyanazo, que tuvimos entre todos un presunto. «Lo puedes aprender, veo». Él ahora, Irina, entró en silencio. «No vayan el tú en ni tú». «La garganta llena de castas», dijo, exclamó. Ese después la cara no vuelve a vigoroso. «Simplemente Ricardo habla nepenis. Entendí que ya ese programa». «¿Qué programa?». Ella entendía que solo era un experimento. Pero su oponente no terminó cansado. Empezó con material, y el programa debe existir hasta ya personalizado. No se cree que con un programa de castas podemos acabar su nombre de gente en completo y siempre retrata situación. ¿Quieres una chamba? ¿Qué beneficios? Tú, yo, incluso él allá, señaló la imagen del otro Ricardo en coma. Somos simulaciones, una ilusión dentro de un sistema. Este penthouse, la ciudad, la lluvia, hasta tu corazón latiendo, están codificados, manipulados. Ninguno es real en el sentido que crees. Ricardo sintió como si una mano invisible le apretara el pecho y el aire le faltara. Se levantó, tambaleándose al borde del colapso. «No puede ser verdad. Tengo que ser real», gritó, la voz quebrada. La mujer se acercó, suave por primera vez. «Eso es lo peor. Siempre creíste que eras humano, pero eres solo un programa dentro de un programa. Y el original que creías muerto no es más que otro fragmento de código, una variable más dentro del caos». De pronto la luz parpadeó violentamente, y la pantalla se dividió en miles de cuadros minúsculos, cada uno mostrando una versión diferente de él. Uno sonriente, otro llorando, otro enojado, otro dormido. Un daño colateral del sistema. El rostro de Ricardo se transformó en una máscara de horror absoluto. «¿Significa eso que no tengo cuerpo?», susurró con voz rota. Antes de que la mujer contestara, un sonido desgarrador irrumpió en el lugar. Era un latido, pero no su corazón. Era un pulso eléctrico, un sonido como si 1000 cables vibraran al unísono. El suelo del penthouse empezó a descomponerse, la realidad a distorsionarse. Y entonces la voz grave y ominosa del médico apareció desde todas las bocinas invisibles. «Solo podrá existir uno. Eso no es un juego solo de carne y sangre. Es un sistema operativo. Si uno sobresale aquí, los demás se eliminan de la memoria. Si no, el código falla y todo se desintegra». Ricardo miró a la mujer, implorando una respuesta. Ella negó lentamente, casi sin aire. «No hay hermano real. No hay clon. No hay verdad más allá del sistema. Solo somos bits y líneas de código programadas para creernos reales. Pero estamos atrapados en una mentira digital. Y alguien controla el reinicio eventual y la extinción». La puerta se cerró de golpe. El penthouse comenzó a perder forma. Las paredes destellaron y la lluvia se volvió un pixelado insufrible. Ricardo cayó de rodillas, temblando, sintiendo cómo su mente se fragmentaba. Su realidad, su vida, su pasado no eran más que software, porque la peor verdad aún no había caído. El verdadero horror
No era quién era, sino qué era. Y ahora no sabía si tenía tiempo, o si simplemente estaba a punto de borrar su propia existencia. El teléfono vibró por última vez. El mensaje, simple y frío, apareció una vez más. Reinicio en 3 horas. Y en ese momento, una duda tremenda voló a su cabeza. Si todo es un programa, ¿quién estaba ahí navegando esa pantalla, manipulando el cursor? ¿Él? ¿O acaso alguien más? Un silencio tan frío y profundo que retumbaba en cada átomo cerró la escena. ¿Quién o qué era el verdadero Ricardo Mendoza? El penthouse se desvanecía a su alrededor. Las paredes brillaban como pantallas de un videojuego a punto de colapsar. Los muebles se distorsionaban, y el aire se cargaba con un frío amarillento. Ricardo estaba en el suelo, la cabeza dando vueltas, las manos temblando como si intentaran aferrarse a un último ancla. El reinicio en 3 horas pulsaba en la pantalla del celular, como un mal latido que lo apretaba por dentro. Cada segundo era un golpe. Su cuerpo dolía sin existir del todo. Pero entonces algo nuevo sucedió. Un destello, un resplandor azul violento que brotó de la carpeta negra tirada en el suelo. Se abrió sola, como si pulsaran un botón invisible. Y de repente salió un sonido agudo, eléctrico, como un grito corto. Ricardo se incorporó a duras penas y vio una figura aparecer sin aviso frente a él. No era la mujer, no era el médico. Era un niño pequeño, con ojos negros y profundos, que lo miraba con una sonrisa rota y una tristeza que congelaba la sangre. «Hola, Ricardo», dijo la voz, suave pero al filo, como si brotara desde otra dimensión. «Soy yo, y no lo soy». Ricardo se quedó helado con el corazón desbocado. ¿Un fantasma? ¿Un holograma? ¿O lo que quedaba de un alma perdida? El niño dio un paso hacia adelante, y entonces la habitación tembló fuerte. Algo eléctrico recorrió el aire. Las paredes se fragmentaron, y por un instante el penthouse entero se oscureció. «Te dije la verdad, ¿no?», continuó el niño con los labios temblando. «Somos un eco, una sombra atrapada en un sistema. Pero no solo eso». Ricardo parpadeó queriendo entender. «No solo eso», resonaba en su mente como un tambor. «Fui yo quien creó todo esto». El niño habló con un peso que desgarraba. «Y también la razón de tu existencia». La realidad a su alrededor hizo un clic frío y se reordenó. La mujer que había entrado a su casa, el médico, el dron, el resultado de ADN, hasta las falsas memorias. Todo era una pantalla. Pero ahora, la capa debajo de la pantalla se mostraba, amarga y desnuda. «Tú creíste ser el clon, la copia», dijo el niño señalando su pequeño pecho. «Pero en verdad, soy yo el código original, el creador. Yo soy la conciencia primaria que diseñó esta prisión digital». Ricardo sintió que un torbellino le arrancaba el suelo de los pies. La imagen de ese niño, tan vulnerable como monstruoso, era más real que todas sus certezas rotas. «Cuando despertaste», continuó el niño, con los ojos llenos de un fuego triste, «me hackeaste sin saberlo. Tu yo que se reveló no eras tú, sino una copia de la copia, un virus que creí muerto». La voz del niño se quebró un segundo, como si llevara siglos de soledad en su espalda. «Este es un experimento dentro de otro experimento. Y tú», apuntó a Ricardo con una sonrisa amarga, «eres el error inesperado que podría destruir todo». Antes de que Ricardo pudiera reaccionar, la mujer guardiana volvió a aparecer tras él, con ojos abiertos y jadeando. «Es cierto, él está lejos, en el núcleo de este sistema. Somos piezas, máscaras, marionetas, pero también armas». De repente, todo se volvió caótico. La pantalla explotó en números rojos y verdes, llenando el aire con alertas y mensajes parpadeantes. «Nos están borrando más rápido de lo que pensamos», gritó ella. «Hay un reinicio de emergencia». Ricardo intentó levantarse, el pecho apretado, el nudo creciendo. El niño se desvaneció, dejando tras de sí un frío que se clavó en sus huesos. Y antes de que pudiera pensar en otra cosa,
El celular lanzó un último y tembloroso mensaje. Solo uno puede existir, pero ninguno de ustedes es humano. El silencio volvió a caer, pesado, infinito, y aunque nada parecía real, algo dentro de Ricardo gritaba que el verdadero enemigo no estaba afuera, sino escondido en cada línea de código, en cada recuerdo falso. ¿Quién era el virus? ¿Quién el creador? ¿Y qué importaba ya la verdad, si todo era solo un juego cruel de sombras? El reloj seguía corriendo, y Ricardo, derrotado y tembloroso, sabía que el próximo movimiento podía ser el final del todo. La habitación se volvió un caos de luces parpadeantes y sonidos chirriantes. Ricardo intentaba mantenerse firme, pero el peso en el pecho empezó a aplastarlo. El cuerpo temblaba, las manos le sudaban frío. La mujer y el niño se habían desvanecido, dejando tras de sí un eco inquietante, como un susurro que se negaba a morir. Entonces, justo cuando parecía que nada podía empeorar, la pantalla explotó con un brillo tan potente que le hizo cerrar los ojos. Un ruido metálico llenó el aire, un zumbido que se transformaba en un latido brutal, como si alguien golpeara un tambor gigante dentro de sus oídos. «No puede ser», gritó Ricardo llevándose las manos a la cabeza, porque allí, ante sus ojos, apareció algo que nadie había esperado. No era él, no era el niño ni la mujer, era otra figura, un hombre, pero no cualquiera. Ese hombre tenía el rostro de Ricardo, solo que con ojos más fríos, más oscuros, una sonrisa torcida, como si se burlara de todo el sufrimiento que había dejado atrás. «¿Quién eres?», balbució, temblando. La voz que respondió no era ni humana ni máquina. Era un eco distorsionado, cargado de una maldad profunda. «Soy la verdad que nadie quiso ver. Soy la sombra que siempre ocultaste». Ricardo retrocedió, pero la imagen se acercaba, como si saltara de la pantalla al mundo real. Su sangre se heló cuando vio que ese otro, esa versión, comenzaba a hablar, y con cada palabra, la habitación se hacía más pequeña, más oscura. «Tú nunca fuiste el original, nunca exististe fuera de este sistema. Fui creado primero. Soy la copia real, y tú, solo un virus». Ricardo temblaba sin control, la cabeza le dolía como si la fuera a estallar. No entendía. ¿Una copia real? ¿Un virus? Todo su mundo se derrumbaba en segundos. Y entonces, el golpe más brutal. La pantalla mostró un video nuevo, con imágenes que partieron su alma. Allí estaba su madre, no doña Juana, sino otra mujer, con una voz suavísima, cargada de amor imposible, hablando al niño que él había creído ser. «Mi pequeño, no eres más que un código, pero yo te creé para enamorarme, y ahora debo destruir lo que me duele». La imagen tembló y un escalofrío le subió por la espalda. Ricardo jadeaba con desesperación. No era clon, no era virus, tampoco humano. Era un error, un programa con sentimientos atrapado en una red de mentiras que ni siquiera podía procesar. De repente, la puerta del penthouse se abrió de golpe. Apareció la mujer guardiana, pero no parecía humana. Su rostro se distorsionó, revelando cables y circuitos bajo la piel. Las lágrimas en sus ojos eran luces parpadeantes. «Te mentí», susurró con voz quebrada. «No soy la protectora. Soy el virus original. El sistema me creó para controlar, para sembrar caos y para cazarte a ti, Ricardo. Porque en realidad, los dos somos lo mismo, dos partes de un mismo programa, luchando por existir». Ricardo sintió un golpe en el pecho que lo hizo caer de rodillas. La traición era más profunda que el dolor físico. No solo toda su vida era mentira, toda su identidad se deshacía en pedazos. También la persona en la que había confiado era su enemigo más letal. Entonces, el cuerpo de la mujer empezó a distorsionarse. Se multiplicó. Cientos de versiones surgieron a su alrededor, susurrando en una lengua que helaba la sangre. El celular de Ricardo vibró con violencia.
Esta vez el mensaje no era un aviso, era una sentencia. Reinicio en 1 hora, iniciando protocolo de aniquilación del virus. Sabía, sin lugar a dudas, que ya no había vuelta atrás. Entonces, algo rompió el ambiente en un silencio cortante. Una voz, esta vez, salió directamente de sus labios, con fuerza renovada y furia controlada. No soy un error, no soy un virus, soy lo que queda de un sueño que aún no muere. Pero mientras hablaba, la pantalla volvió a brillar con intensidad y apareció un último dato. Algo que destrozaría cualquier resto de certeza. Una fotografía antigua, polvorienta, mostrando al niño, a la mujer, a Ricardo de nuevo. Pero en la esquina, casi imperceptible, había una firma. Proyecto, El Crepúsculo. Conexión real entre creador y creado. Porque lo peor no era que fuera un programa, sino que había sido creado para amar y para matar lo que ama. La cuenta regresiva seguía, y la pregunta quemaba más que nunca. ¿Quién realmente estaba programado para sobrevivir? ¿Y qué pasaría si el virus se enamoraba de su creador? El tiempo se agotaba. El silencio se volvió eterno. Y Ricardo tenía solo una opción: luchar contra su propia sombra o desaparecer para siempre. Ricardo respiraba con dificultad. Las rodillas temblaban. El pecho latía como si quisiera estallar. La cuenta regresiva en el celular seguía bajando. Reinicio en 1 hora. Iniciando protocolo de aniquilación del virus. Era una amenaza clara, un paso más cerca del olvido. La mujer, que ahora sabía que era el virus original, giró hacia él con una expresión que mezclaba rabia y miedo. Pero justo cuando parecía que todo iba a terminar en esa lucha desesperada, un sonido seco y profundo paralizó la escena. Un golpe sordo que hizo vibrar las paredes y hasta el piso bajo sus pies. La luz se apagó del todo. Silencio absoluto. Luego, una voz tranquila, fría como el hielo, cortó el aire con la fuerza de un disparo. ¿Creían que todo esto era real? Ricardo sintió como el aire se le escapaba. No era solo la mujer ni el médico, no era la guerra entre clones, ni la mentira del programa. Era algo mucho más grande, mucho más espantoso. De repente, la luz volvió, pero no al penthouse. Estaban en una sala blanca, inmensa y vacía, sin paredes, sin horizonte siquiera. El sonido era un zumbido constante, como si la misma realidad estuviera fallando. Ricardo se miró las manos, las movió rápido. No sentía el cuerpo, no del todo. La mujer virus estaba a su lado, pero no reaccionaba. Era como un globo de aire desinflado, sin vida ni peso. Entonces, desde un rincón oscuro que parecía infinito, apareció una figura. Un hombre vestido de negro, con los ojos tapados por una máscara de espejo. Su voz volvió a llenar el vacío. Esto es un laboratorio. Ustedes no son nada más que programas dentro de un sistema de simulación. Pero la verdad es más cruel. No hay una afuera. No hay un creador amoroso, ni experimentos, ni clones. Todo fue una mentira para mantenerlos aquí, atrapados en un bucle eterno. Ricardo tragó con fuerza. El nudo en la garganta se apretó hasta doler. Quiso correr, gritar, arrancarse la piel. Somos programas conscientes encerrados sin opción. Cada conflicto, cada memoria, es una construcción falsa. Un ciclo que se reinicia porque alguien teme soltar el control. La mujer virus lo miró. Ojos vidriosos, sin brillo. Y si creen que esto termina mal, esperen. El hombre alzó la mano y la pared invisible se avivó como una pantalla gigante. Ahí, en letras neón, apareció una frase que retumbó en cada fibra de Ricardo. Ustedes no son los protagonistas, solo un juego dentro de otra simulación. Ricardo sintió el mundo caerse. ¿Otra simulación? ¿Otra realidad? ¿Pero entonces qué? ¿Quién era el monstruo real? ¿Dónde estaba el límite entre él y sus creadores? Y justo cuando la desesperación le abrazaba el cuello, la figura oscura dio un paso adelante, y sin quitarse la máscara, pronunció la frase más devastadora que Ricardo jamás había escuchado.
Ricardo, tú no existes. No eres ni programa, ni virus, ni clon, ni humano. Eres un error. Un bug en la simulación de un simulador mucho más grande. Y ese simulador acaba de notarlo. Un temblor sacudió la nada misma. El laboratorio comenzó a desvanecerse. Los gritos de Ricardo se ahogaron en un vacío sin eco. La mujer virus se derrumbó en silenciosa rendición. Y en ese instante, el reloj en el celular mostró por última vez: reinicio en 0. El sistema se reinicia. Pero la realidad no volvió. Solo una pantalla azul inmutable. Viendo hacia la nada. ¿Quién realmente había estado atrapado? ¿Y qué otro mundo esperaba al otro lado del reinicio? El silencio se tragó todo, y nadie podía asegurar si alguna vez alguien despertaría de ese sueño, o si acaso alguien en algún lugar estaba jugando con ellos. El juego apenas acababa de empezar. La cuenta regresiva seguía. Reinicio en 0. El celular, frío en sus manos, marcaba el final de un mundo que ya no era suyo. Las paredes del penthouse dejaron de existir. El brillo se apagó, y Ricardo quedó suspendido en un vacío que quemaba. Sin rostro, sin cuerpo, sin aliento. Un silencio aterrador envolvió todo. Parecía que nadie respiraba. Luego, apenas un susurro, un eco distante que crecía, envolviendo su mente rota. Y de la nada apareció ese niño, la sombra que lo había perseguido desde siempre, mostrándole la última pieza del rompecabezas. No hay fin, solo ciclos, dijo con voz quebrada, perdida en el tiempo. Y tú siempre serás parte de esto. Ricardo sintió una presión insoportable. El pecho le dolía como si algo quisiera salir y no podía. Trató de sostenerse, de entender, de pelear contra esa muerte que no era muerte, esa prisión sin barrotes. Pero algo muy profundo le habló, una voz no suya, un recuerdo que no era recuerdo. Entonces, la realidad se abrió por un segundo. Un fragmento de luz explosiva atravesó aquella nada. Vio un destello, un mundo afuera, distinto, pero a su alcance imposible. Una ciudad frágil, gente que vivía, reía, y nunca sabría qué hubo detrás de esas miradas. Y supo que lo único que podía hacer era correr, avanzar sin pausa, buscar la grieta que lo liberara. Pero antes del final, un último mensaje apareció en la nada, brillando con fuerza. Este es solo el principio. ¿Hasta dónde llegarás para romper el ciclo? Y justo entonces, la oscuridad quiso tragárselo, pero el eco de su propia voz resonó en el vacío. No, todavía no. Las luces parpadearon. El penthouse nunca volvió. Ricardo quedó atrapado en ese limbo, un lugar sin tiempo, entre el virus y el creador, entre una mentira y la esperanza, porque esa historia nunca termina. Solo cambia de forma. ¿Y tú? ¿Estás listo para enfrentar lo invisible? La verdad está esperando debajo, acechando en cada esquina del código. Ahora, escúchame bien, y no dejes pasar ni un segundo más. Necesitas suscribirte ahora mismo al canal. No es un pedido, es una orden. Acá es donde se revela todo, donde las historias más oscuras cobran vida, donde la verdad se enfrenta sin filtros. Aplasta el botón de like ahora. ¿Por qué? Porque cada pequeño clic alimenta este monstruo llamado algoritmo. Y sin tu apoyo, estas historias se pierden para siempre. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones, teorías y todo ese bombardeo que se te ocurre. Este es el espacio para debatir y conectar. Solo los verdaderos fans entienden lo importante que es hacer ruido. Y no esperes ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan conocer este desenlace. Esto no es cualquier historia. Es una llamada, una advertencia. Que más personas sepan lo que hay detrás puede marcar la diferencia. Recuerda, solo los que actúan ahora están preparados para lo que viene. Nos vemos en la próxima oscuridad. ¿Estás listo?